Hola, ¿cómo están? Nos alegra que estén compartiendo con nosotros este tercer viernes de cada mes, como lo seguimos haciendo. Mi nombre es Fermín Díaz, instructor de emprendedurismo de Penn State University y el Launchbox. Estamos transmitiendo desde el 15 West de la Broad Street, desde el Welcome Center de la ciudad de Hazleton. Hoy tenemos, hoy tenemos un formato un poco diferente, ya que la persona que tendremos el gusto de entrevistar se encuentra en Madrid, España, y debido al cambio de horario, pues tendremos que hacer un programa grabado. Pero independientemente de eso, usted podrá someter su respuesta y yo se la transmitiré a nuestro invitado. Hoy tendremos el placer de compartir con Miguel Caballero. Miguel es el CEO y fundador de Tutelus. Tutelus es la plataforma más grande de colaboración online donde usted puede tomar cursos de infinidad de cosas. Miguel tiene 20 años de experiencia en administración y dirección de empresas. Miguel es ingeniero industrial con un MBA en el Instituto de Empresas, el cual hizo en el año 1999. Es un emprendedor en serie, ha fundado varias startups en los últimos años. Desde el 2012, Miguel ha estado completamente enfocado en Tutelus, los primeros años construyendo la plataforma y la comunidad, y desde el 2007 lanzando Tutelus. El modelo de Tutelus es un modelo descentralizado, es una plataforma colaborativa, la cual es la más grande del mundo hispano y tiene un proyecto de tokenizado. La compañía pretende cambiar la industria del mundo. Aparte de eso, Miguel tiene una experiencia en construcción de empresas de tecnología, en ecosistema de infraestructura, EdTech y blockchain. Fue cofundador de Noemia Wireless, empresa de ingeniería especializada en infraestructura inalámbrica, que prestó servicio de consultoría en los ayuntamientos en España de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, y empresas informáticas como Indra y Orange. Quiero decirle que Tutelus es la plataforma más grande de MOOCs, que son cursos online masivos de habla hispana del mundo. Miguel vive en España, por eso lo estamos haciendo en esta hora. Para nosotros es un honor tenerte aquí con nosotros, Miguel. Nos gustaría saber un poquito más quién es Miguel, aparte de lo que ya pues las personas conocen a través de lo que dije. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias, Fermín. El placer es mío y encantadísimo de estar con todos vosotros. Bueno, vamos a empezar a meternos en la conversación. Yo soy una persona normal que viene de una familia normal. Mis padres son funcionarios, mi madre maestra, mi padre funcionario de prisiones y estudié en una universidad pública que es la Universidad de Alicante, en España. Estudié ingeniería industrial y ya nada más, antes de terminar la carrera, incluso sabía que no me iba tanto el diseño industrial de reactores, intercambiadores de calor y cosas así muy raras, sino que me gustaba, disfrutaba más en el mundo del business, ¿no? Entonces, como me faltaba esa parte de administración, de empresas, de marketing, de finanzas, en una carrera de ingeniería, al menos en España, pues de eso no aprendes nada. Me fui a Madrid a hacer un MBA al Instituto de Empresa. Eso me abrió la mente al mundo ya, vamos a decir, de la construcción de empresas en general, y coincidió con la época del boom de las .com. Estamos hablando del año 2000. Entonces ya, me metí de lleno en el mundo de Internet, inicié varios emprendimientos, como tú bien has resumido. Conseguí vender una empresa a los 3 años de haberla, incluso menos, a los 2 años de haberla fundado, la vendimos a IBM, lo cual pues fue una operación muy buena para una persona muy joven como era yo en aquel momento, tenía 24 años. Después fundé con otros socios Neomedia, que es la empresa a la que hacía referencia. Y me fui desarrollando profesionalmente. Empezamos 3 personas, llegamos a ser cerca de 40, perfiles muy técnicos, mucho ingeniero, proyectos de administración pública basados en tecnología inalámbrica, Wi-Fi, pero antes de que existiera el Wi-Fi como tal en todas nuestras casas. Tenemos que remontarnos hace unos 15 años, donde el sistema de control de tráfico de una ciudad pues iba por cables. De repente llegaron 3 chavales con una tecnología nueva que decían que podían hacer eso mismo sin cables, ¿no? Wireless, por un presupuesto de 5 veces menos de lo que costaba abrir zanjas y hacer obra pública. La empresa llegó a ir muy bien, facturamos alrededor de 30 millones de dólares
Y llegó el famoso Big Crash del 2007-2008, ¿verdad? La crisis de Lehman Brothers. Y bueno, y al igual que tengo experiencia de vender una empresa, pues tengo experiencia acumulada de otro caso en el que me ha ido mal y he tenido que cerrar, ¿vale? Pensar que esta empresa, pues al final dependía de los ayuntamientos, de las administraciones públicas, y en aquel momento los más viejos del lugar, no sé si los alumnos que nos escuchan, pues hace 12, 14 años estaban en la guardería o estaban ya estudiando y sabían lo grave que fue esto, pero fue una época muy dura. Fue una época muy dura en la que yo como empresario pues sufrí muchísimo porque básicamente nuestros clientes no nos pagaban. Entonces, si nadie te paga y tú tienes que pagar nóminas y tienes que pagar a tus empleados, pues al final se hace cuesta arriba y se hace muy duro. Mira, Miguel, tú sabes que yo siempre se da el acto de espontaneidad y tú traíste algo que aunque no estaba dentro del esquema, me parece interesante que las personas conozcan. Cuéntame un poquitito de ¿qué fue lo que tú hiciste con IBM y qué le vendiste a IBM a tan temprana edad? Pues mira, coincidió con la época, como te decía, del boom de las .com, y entonces la empresa que yo fundé al terminar el MBA fue una empresa que hacíamos e-learning muy básico para corporates, ¿vale? En aquella época utilizábamos, claro, tecnología muy básica, no lo que tenemos hoy en día, no lo de Tutelus, que luego hablaremos, pero bueno, pues teníamos un producto que vendíamos a corporates y lo vendíamos muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra forma de llegar a los corporate era a través de IBM. IBM nos subcontrataba como proveedores para vender al Banco Santander, al BBVA, a Bankinter, a grandes aseguradoras, etcétera. Entonces, en aquella época, claro, todo esto se pagaba muy bien y a IBM llegó a hacer números y dijo, ostras, es que me sale más barato comprar la empresa que seguir pagándoles como proveedores durante mucho más tiempo. Así que, bueno, que nos hizo una oferta y precisamente por esto, pues vendimos, ¿no? Yo era muy joven y al final, pues bueno, cuando haces un exit y te enchufan ahí una cantidad de dinero interesante de varios ceros, pues oye, de muchos ceros, pues te da mucha alegría, ¿no? Así que no nos lo pensamos. Entonces, tengo esa parte positiva muy joven, luego esta otra parte 2008, 2009, mucho más dura, pero de igual forma fue una época de mi vida que, vamos, de la que estoy muy orgulloso y que aprendí muchísimo. Como sabes, se aprende siempre más de los fracasos que de los aciertos. Y me sirvió muchísimo para, bueno, pues para comprender mejor cómo funcionaba el sistema financiero en una empresa, todo tipo de relaciones de negociación, etcétera. Y luego al final te das cuenta con esto que, bueno, que aunque hayas hecho, yo en mi caso había hecho pues una empresa que estaba muy bien capitalizada, teníamos ya unos fondos propios de unos 6 millones de dólares, incluso algo más, y al final todo eso desapareció, porque todo el dinero que teníamos capitalizado pues se terminó pagando a bancos para pagar los intereses de la deuda que teníamos que mantener, dado que los ayuntamientos no nos pagaban. Pero te das cuenta, con esta experiencia tan dura, que al final el dinero es algo que siempre está ahí y que hoy no tienes, no pasa nada, no pasa nada. Si tienes las ideas claras y tienes el rumbo claro hacia dónde quieres ir, el dinero volverá. Entonces, yo creo que estas situaciones te sirven para poner todo en contexto y priorizar las cosas importantes de la vida. Este 2020, desgraciadamente, pues a todos nos está afectando, ¿no? Todos tenemos, lo hablábamos antes, Fermín, tú y yo, todos tenemos conocidos que han fallecido, ¿no? por el COVID. Y te das cuenta que, bueno, que al final lo importante de la vida es la salud, es la familia, es el amor y el dinero, pues bueno, el dinero, ya te digo, lo puedes tener, luego se va, no pasa nada, hay que seguir trabajando, hay que seguir teniendo el rumbo claro hacia dónde quieres ir y qué quieres construir y el dinero volverá, ¿vale? Eso es importante destacarlo. Bueno, voy a aprovechar este momento antes de que nos cuentes un poco de Tutelus, a recordarle a todas las personas que nos están viendo en los diferentes launchbox en el estado o fuera del estado, que la Universidad del Estado de Pensilvania tiene un sinnúmero de programas para usted identificar ideas de negocio, filtrarla, identificación de clientes, para que este proceso que Miguel ha hecho, y hay cuestiones que ha hecho por tropiezo, ya esta experiencia acumulada, usted la pueda obtener y utilizar de una manera más eficiente. Miguel, una pregunta. ¿Me podrías hablar un poco más a profundidad de Tutelus? ¿Cómo nace? ¿Qué es?
cómo opera, quiénes se benefician. Háblame un poquito de Tutelus, que es algo que para mí es un santo grial en materia de educación, por el hecho de que, como conversábamos antes del programa, siempre tenemos unas percepciones de nosotros como hispanos que no necesariamente... Y yo creo que Tutelus es uno de los productos que yo con orgullo en cualquier sitio hablo, ya que he podido aprender mucho de él. Genial, pues te lo agradezco, Fermín, claro que sí, vamos a por ello. En esta época final, ¿no?, que os comentaba de haber tenido que cerrar una empresa y haberlo pasado mal, yo tuve muy claro ciertas líneas de cara a mi futuro profesional. Yo no quería hacer nada que dependiera desde una perspectiva de cobros y de negocio de un ente central. Es decir, no quería que mi facturación y mi negocio dependa de un ayuntamiento o de una empresa. Quería tener muy repartido, ¿vale?, muy descentralizado el negocio en mucha gente. Y quería un negocio también que me permitiera crecer sin bancos. Es decir, para crecer sin bancos, lo que necesitas es un negocio que te genere cash flow positivo desde el principio. Es decir, que tú primero cobres y luego pagues, ¿vale? Este hecho es fundamental porque precisamente de donde venía era al revés. Es decir, yo monto un proyecto muy grande con unos márgenes muy grandes que está genial, pero el ayuntamiento me va a pagar pues cuando quiera pagarme, a los 6 meses, a los 5 meses, a los 9 meses. Y yo antes he tenido que soltar dinero, ¿no? Entonces, estuvimos 2011 investigando qué se podía hacer en el mundo de Internet, ¿vale?, a la hora de construir un producto digital. Y nos dimos cuenta, y a través de una experiencia personal mía, que intenté aprender. Bueno, tengo varios hobbies, ¿vale? Y uno de ellos me gusta mucho, cada uno es una fricada, perdóname la palabra, ¿no? Me gusta mucho la física cuántica, pues me gusta, ¿no? Y entonces intenté aprender o refrescar lo que sabía de física cuántica y física determinista a través de YouTube, viendo vídeos. Y me di cuenta que, bueno, que para ver vídeos, como ver la Netflix, pues está genial, pero para aprender era muy pobre, porque yo no podía interactuar con el profesor, con el instructor, porque no tenía ejercicios, porque, bueno, pues en definitiva era como ver la televisión, ¿verdad? Y dije, ostras, puede haber una oportunidad de negocio en el mundo de la educación, en hacer un producto que coja lo bueno de YouTube, que para mí siempre ha sido el vídeo, es decir, explicar, aprender por vídeo es mucho más entretenido, mucho más divertido que leerte un PDF, ¿vale? Por ejemplo. Y al mismo tiempo que supla las carencias que tiene el vídeo, es decir, que toda la parte formativa que no tiene YouTube, pues que la podamos aportar a través de una plataforma propia. En ese momento yo ya tenía claro, estamos hablando de 2012, que quería hacer un producto digital de educación, EdTech, basado en vídeo. La siguiente gran pregunta que tuvimos que contestar, mi socio y yo, fue, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos nosotros a generar el contenido? Es decir, nos transformamos en una pequeña business school, me da igual, llamarle como queráis, o creamos una plataforma, concepto colaborativa, donde nosotros aportamos la infraestructura, la tecnología, pero son terceros los que crean el contenido. Este planteamiento tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa mala es que tú no controlas la calidad del contenido igual que si la produjeras tú, evidentemente. Si yo no genero contenido y lo generan terceros, pues tengo que aprobar solo cierto contenido, tengo que revisarlo, etcétera. Pero tiene una cosa o muchas cosas buenas. La principal es que te da una capacidad de generar contenido infinita. Porque como no lo generas tú, yo cojo a Fermín. Fermín, ¿tú de qué sabes? De emprendimiento en el este de Estados Unidos. Pues venga, curso de emprendimiento en el este de Estados Unidos. Sé de minería, cómo es plata en Perú, pues plata en Perú. Sé de marketing digital, inteligencia artificial, blockchain. Sé de inglés, sé de francés, sé de alemán, sé de ruso. Claro, el mundo se abre. Y eso nos permitió, como startup, crecer muy rápido. Como nosotros no éramos los que generábamos el contenido, nos dedicamos a mejorar o a crear una plataforma que permitiese a terceros generar contenido, ¿vale? Lo que hicimos desde el principio también, que luego si queréis indagamos un poquito más y os doy algún consejo, algún truquillo sobre cómo crecer al principio tu producto digital, pero lo que hicimos desde el principio fue tener muy claro el modelo de negocio y ser, entre comillas, muy generoso con el proveedor de contenido, dándole la mayor parte del beneficio a ellos. Es decir, de cada dólar que se vende en Tutelus, el 70% va siempre para el profesor, para el instructor, para quien genera el contenido, y el 30% para nosotros.
Y al mismo tiempo... Permíteme traducir lo que has dicho al español, digamos, de la costa este de Estados Unidos. Básicamente, la plataforma tuya, yo sé algo, preparo un curso bajo algunos estándares que ustedes tienen, digamos, de Correcto. cocina tradicional peruana. Entonces yo voy a tener un programa, yo lo voy a colgar en su plataforma en video, ustedes promocionan y cobran, y tú dices de que cada dólar, el 70% va al dueño, al que creó el contenido, y el 30% va a tu compañía. Es más o menos por ahí que anda la Correcto, cuestión. correcto. Nosotros se lo ponemos fácil al que genera el contenido, de manera que le decimos como varias cosas. Una, tú tranquilo que nunca vas a tener que pagar nada a tu Telus. Nunca vas a tener que pagar nada. ¿Que no vendes nada? Bueno, pues mala suerte para todos, pero no vas a tener que pagar nunca nada, ¿vale? Y de cada dólar que vendamos de tu contenido, el 70% va para ti. Claro, eso te permite el concepto de generar ingresos pasivos. Es decir, producir un contenido cuesta esfuerzo, cuesta tiempo, normalmente no cuesta dinero, porque cualquiera que nos esté escuchando tiene ya pues un laptop decente, tiene un móvil que graba bien, tenemos herramientas para editar vídeo fantásticas, gratuitas en Internet, y lo difícil, como siempre, en todas estas cosas es comunicar bien y tener algo interesante que contar al mundo. Es decir, yo siempre digo, señores, no planteen crear en Tutelus un curso de marketing, porque curso de marketing como tal, ¿qué es el marketing? Hay miles, millones de cursos de marketing. Vayamos a tiro, es decir, curso de marketing dirigido, y fíjate, te voy a poner un ejemplo, pero para que me entendáis, marketing dirigido para potenciar las ventas en tu peluquería. Coño, qué interesante. Si tengo una peluquería, a lo mejor me interesa, porque me va a ayudar a vender más. Entonces, hay que generar contenido siempre, cuanto más dirigido a un público concreto, mejor. Eso permite siempre posicionar muy bien el contenido en Google, ayudarnos a posicionar ese contenido en Google y a que el curso se venda de forma orgánica, de manera que tú, sin hacer esfuerzo, pues empieces a recibir ventas. Entonces, partiendo de esa premisa, porque te iba a hacer una pregunta, hablamos de crear contenido, pero me iba a hacer me iba a poner en la posición de mucha gente que dice, pero es que yo no sé nada que crear, pero ahora mismo tú has dado un ejemplo que prácticamente todos tenemos algún conocimiento muy específico en un área, lo que tenemos es como que delimitarla. Yo en ese sentido, Fermín, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir y me gusta siempre empoderar a quien nos escuche porque todos somos muy buenos en alguna cosa. Todos somos muy buenos en alguna cosa. O sea, lo de que yo no sé nada, no hay que pensar en enseñanza reglada universitaria. Pensemos en cualquier cosa. A lo mejor yo no sé nada, pero resulta que soy capaz de hacer unos beatbox, por ejemplo, a nivel de rap con la boca, espectaculares. Bueno, ¿cuánta gente hay en el mundo que le gustaría aprender a hacer beatbox? ¿Y cuánto podría pagar cada uno de ellos por aprender a hacer beatbox? ¿Cuánta gente hay en el mundo que quiere aprender a tocar la guitarra, a hacer un graffiti, a bailar, a cantar, a aprender chino, a lo que sea, ¿no? O sea, siempre hay gente que dispuesta... Yo lo que he aprendido con Tutelus es que siempre hay gente dispuesta a pagar por aprender cosas muy concretas. Mira, te pongo como ejemplo, si quieres, antes de avanzar con otra cosa. Estoy mirando ahora mismo en Tutelus, lo estoy haciendo en directo, no lo tenía preparado. Mira, es que hay un curso que se está vendiendo muchísimo estos últimos días, una profesora que lo ha subido, y el curso se llama, fíjate, ¿Cómo interpretar y dibujar diagramas para encaje de bolillos? ¿Para encaje de qué? De bolillos. Si googleas encaje de bolillos, es una técnica de coser para hacer cuadros como con puntitos, ¿vale? Una cosa que dices, encaje de bolillos, eso lo hacen las abuelas. Bueno, pues la chica que ha hecho este curso, no sé cuánto puede estar vendiendo cada día, pero igual está vendiendo cada día, esta semana, al día, 300, 500 dólares cada día. Wow. Si tú sumas las ventas a la semana, esta chica va a hacer esta semana, pues eso, 2.000 dólares a la semana, vendiendo curso de encaje de bolillos. Es hacer contenido específico de algo que sepamos bien y saberlo comunicar. Y yo animo a todo el mundo a que pruebe, porque es gratis, primera, porque nos ayuda a trabajar también esa parte de marca personal, de superarnos a nosotros mismos. Al final piensa que Tutelus se puede convertir para
mucha gente que nos esté escribiendo como en un portafolio también, una especie de currículum vitae. Oye, pues mira, pues yo tengo mi conocimiento en mi currículum y además doy clases en Tutelus, y aquí están mis cursos. Y es algo que nos puede ayudar a todos desde un punto de vista profesional a ser mejores. Bueno, voy a aprovechar este segundo antes de pasar a otro tema muy específico de Tutelus y de tu emprendimiento, a exhortarle a la persona y a mencionarle que dentro de la Universidad del Estado de Pensilvania y los Launchbox tenemos un curso de desarrollo de idea de negocio. En este desarrollo de idea de negocio hay una parte muy específica que encaja con lo que dice Miguel, y es que tenemos una prueba de autoconocimiento y entendemos qué somos y podemos ver qué podemos aportar. Como Miguel está mencionando, es súper importante el conocimiento específico, no lo general. ¿Qué cuestión específica usted sabe hacer? Por ejemplo, yo he conocido personas que son capaces de hacer un chicharrón muy bueno, que lo hacen casero, vinos caseros, un sinnúmero de cosas. Y, por ejemplo, un caso muy específico, Miguel, y te voy a traer en esto. Imagínese este caso, usted trabaja en una compañía de manufactura, Amazon, que está aquí en el pueblo, y Amazon tiene constantemente problemas en un proceso, o se encaja una máquina, o se encaja, o una máquina se daña, hay algo que usted está viendo que está fallando constantemente. Nosotros tenemos un ejercicio de visualización que le enseña a ver usted qué está faltando o qué está pasando. Cuando viene a ver, usted puede ser el descubridor de una mejora significativa en un proceso. No tiene que ser un producto, una taza o algo que usted lo pueda palpar. Puede ser un clipcito que le hace falta una máquina para que ella no se tranque y siga produciendo. Entonces, eso que dice Miguel es súper importante y le exhorto a todos a descubrir esas fortalezas que tienen adentro, que están tan obvias que las ignoramos a través de algunos de los cursos de capacitación que tenemos en la universidad. Una pregunta que yo tengo muy específica, porque yo sé que Tutelus está en muchas partes del mundo. ¿En cuántas partes del mundo y en cuántos países y en cuántos idiomas está la plataforma? Bueno, estamos en 162 países, hay 180, o sea que prácticamente quitando Corea del Norte y algún país muy pequeño, muy extraño, estamos en todo el mundo. ¿Cómo Tutelus pudo, siendo un emprendimiento de personas jóvenes relativamente, con algún recurso, pero no con todo el mundo, cómo ustedes pudieron expandirse localmente? ¿Cómo ustedes pudieron hacer eso? Muy bien, muy interesante la pregunta. Vamos a ver. Voy a hablar primero de una parte más filosófica y luego ya hablamos de herramientas y de cosas que hicimos que nos fueron bien y que nos ayudaron a crecer. Lo primero, es importante que cualquiera que esté pensando en iniciar un proyecto digital, me da igual si es un curso en Tutelus o un emprendimiento, tenemos que pensar siempre en global, pero desde nuestro propio ADN, ¿vale? O sea, tenemos que ser una empresa global desde que se nos ocurre la marca o el curso, ¿no? Yo quiero vender esto en todo el mundo. Esto es importante porque muchas veces las empresas pensamos al principio decir, no, bueno, primero voy a probar esto en Estados Unidos y cuando lo tenga validado salgo ya fuera. A mí cuando me preguntaban desde el principio ¿cuándo os vais a internacionalizar? Yo decía, esa pregunta es que no tiene sentido en Tutelus, porque nosotros ya nacemos globales. Yo no me tengo que internacionalizar de nada. Mi público objetivo son hispanos en todo el mundo. Ese es mi público objetivo. Allá donde haya hispanos, quiero estar yo. ¿Qué pasa? Que como los hispanos estamos en todo el mundo, pues evidentemente, pues al final no es tan difícil llegar, ¿no? Entonces, creo que quitarnos las ataduras o las vendas de los ojos o la mochila de que no podemos ser globales no es cuestión de dinero, es cuestión de actitud, ¿vale? Dicho esto, lo que está claro es que ahora mismo tenemos alrededor de 2 millones de alumnos, pues llegar a tener 2 millones de alumnos, somos más grandes que los alumnos de todas las universidades de España juntos, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y cómo es posible? Bueno, vamos a ver, con mucho trabajo, pero hicimos algunas cosas de principio que creo que las voy a mencionar por si ayudan a alguno, ¿no? Por ejemplo, nos tenemos que intentar apoyar siempre un pequeño hack. La palabra hack se utiliza mucho en Internet pues para cuando das con la tecla, ¿no? Se dice dar con la tecla, dar con algo que te permite pues crecer rápido. Nosotros en su momento vimos que muchas universidades tenían contenido en YouTube
¿vale? Publicado. Entonces, digamos que en vez de ir una por una, universidad por universidad, buscando contenidos para llegar a un acuerdo con ellos, lo que hicimos fue llegar a todas de golpe vía YouTube. Hicimos un pequeño programa informático, un script que cogíamos, nos conectábamos a la API de YouTube y hacíamos una serie de cosas. Y en Cristiano lo que hicimos fue, pues, en días, poder llegar a, creo que fueron 80 universidades de España y América en general, pues muy rápido y contactar con ellos de una forma muy rápida, ¿no? Entonces, es importante intentar buscar, antes de ponerse a remangarse y a trabajar y a pelear el primer cliente, tenemos que hacer el ejercicio de pensar si con un poco de tecnología, si con algún conocido que nos pueda ayudar a hacer algo, podemos crear algún proceso para llegar a mucha gente a la vez. Esto, hace 8 años, cuando arrancamos Tutelus como idea, era mucho más difícil que ahora. Hoy en día tenemos muchísimas herramientas, tenemos los famosos SaaS, Software as a Service, tenemos herramientas maravillosas tipo Zapier.com o muchas otras que nos permiten, sin saber programar, no hace falta que seamos programadores, nos permiten crear esos procesos para poder llegar a mucha gente a la vez o para poder un pequeño grupo de gente dar servicio a muchísimos miles, decenas de miles o cientos de miles. Entonces, yo creo que es muy importante formarnos en esa parte de conocer qué herramientas podemos usar hoy en día para automatizar procesos. La automatización de procesos es clave para crecer. Os sorprenderíais cómo podemos nosotros dar servicio a tantos usuarios con un equipo de gente tan pequeño, porque al final tienes millones de alumnos, tenemos decenas de miles cada día y somos un equipo muy pequeño, pero tenemos muchos procesos automatizados. Tenemos muchos robots trabajando por nosotros, tenemos muchas cosas que en otros sitios se hacen de manera manual, nosotros las tenemos automatizadas. Entonces, yo creo que es fundamental eso, ¿vale? Y luego, creo que como todo emprendimiento, hay una parte fundamental hay un dicho, ¿no? Creo que hay un refrán oriental, creo que es chino, que dice algo así como: si quieres ir rápido, ves solo; si quieres llegar lejos, ves acompañado. Pues hay que hacer equipo, no se puede saber de todo. O sea, yo puedo comunicar más o menos bien, puedo saber de gestión, de ventas, de negocio, de inversión, pero yo no soy un máquina programando. Tengo mi socio, Javi, que es muy bueno en eso y no es tan bueno en las cosas que yo soy bueno. Entonces, es importantísimo rodearnos de la gente adecuada, hacer equipo y buscar lo que decías tú antes, Fermín. Creo que es fundamental lo que has dicho. Ese curso que has dicho que dais en la universidad me parece absolutamente fundamental en el desarrollo profesional de cada uno, porque tenemos que saber nuestras partes buenas y nuestras carencias para suplir nuestras carencias con equipo, con otra gente. Entonces, me conozco muy bien a mí mismo, sé lo que soy bueno, pero también sé lo que no soy bueno. Entonces, cada vez que necesito algo así, me busco a alguien que me ayude a cubrir esa carencia mía. Por lo tanto, la parte del equipo creo que es fundamental siempre. Sí, quiero aprovechar y recalcar sobre los cursos de Idea Design Lab, Laboratorio de Diseño de Ideas, y de la prueba de ideas. Básicamente abordan los dos temas que Miguel habló: la validación de la idea, pero pensar en la idea también, porque como dice Miguel, para llegar lejos hay que estructurar un equipo con fortalezas que uno no tenga y debilidades que uno no tenga para poder complementarse. Entonces, esto es súper importante a la hora de crecer. Otra cuestión que Miguel mencionó que es fundamental es el público objetivo. Los negocios no lo hacemos. O sea, nosotros vendemos a todo el mundo, pero todo el mundo no va a consumir nuestro negocio por limitaciones idiomáticas, de regiones, preferencias, un sinnúmero de cosas propias del ser humano. No todo el mundo necesariamente va a conseguir el negocio. Entonces, una de las cuestiones que enseñamos aquí a través de nuestro Canvas es eso: la identificación del público objetivo. Miguel, yo tengo una pregunta viendo tu emprendimiento, cómo ha crecido. Esta pregunta para llegar a donde quiero ir: ¿con cuántas universidades, instituciones académicas tú tienes acuerdos con ellos y ellos ofrecen algún tipo de entrenamiento a través de tu plataforma? Bueno, o sea, tenemos muchísimas. Tenemos alrededor de 80, 85, bueno, incluso algo más. Contando escuelas de negocio privadas, nos acercamos a 100.
Y es un tema muy interesante porque lo hemos ido evolucionando mucho desde el principio. Y fíjate lo que son las cosas. Al principio, las primeras universidades las tuvimos que tocar, ¿no? Llamar yo a la puerta, ¿vale? Y si te digo el nombre de las dos últimas que han contactado con nosotros, ¿vale? Pues nos podemos echar unas risas. Porque las últimas que contactaron con nosotros han sido Stanford y el MIT. O sea, MIT los contactó ustedes Nos para... contactaron a nosotros. Sí, nos han Y contactado. debe ser algo grande porque MIT tiene su plataforma online de dar Sí, cursos para gratis. temas muy... todo hay que decirlo, todo hay que hacer justicia. Para temas muy específicos de contenido y relacionado con blockchain, ¿vale? Proyectos de blockchain, pero tanto Stanford como MIT nos han contactado. No, te han contactado, es un logro. Claro, entonces, yo creo que en este caso, en este punto, es fundamental trabajar la marca. O sea, la marca personal hay que trabajarla, la marca profesional hay que trabajarla. Y eso... Por eso te quería preguntar, ¿cómo tú logras llegar al corazón de un cliente que puede verte como competencia en el sentido del modelo de negocio tuyo? Muy bien. Es una buena pregunta. Mira, y lo has comentado y creo que también esto, me imagino que haréis los análisis DAFO en estos cursos que comentas, pero yo lo que intento siempre es transformar las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades. Yo lo que le diría a la universidad es que podemos, de que en vez de que nos mire como competencia, yo no compito con una universidad, pero el sencillo hecho de que un alumno, fíjate, vamos a hacer el teatrillo, Fermín, imagínate que tú eres la universidad, ¿vale? Yo soy tutelo. Y yo te digo, Fermín, yo no compito contigo por la sencilla razón de que si yo soy un alumno, ¿cuál es el cliente de la universidad? Pues el estudiante, o el potencial estudiante que está pensando en qué universidad ir. Un estudiante no se plantea, no sé si estudiar en la Universidad de Pensilvania o en Tutelus. Se puede pensar Universidad de Pensilvania y otra universidad que esté cerca del campus de Pensilvania, pero no Universidad de Pensilvania o Tutelus. Entonces, yo lo que puedo ser es un canal muy interesante para reforzar tu marca y para darte a conocer de manera gratuita prácticamente y para aumentar tus impactos de marca sobre tu público objetivo, ¿vale? Entonces, yo, por un lado, trabajo esa parte desde una perspectiva de negociación con la universidad, desde una perspectiva ya más humana. Al final siempre necesitas un apoyo en la universidad, alguien, una persona, pues como Fermín, que te entienda y que tenga ganas de impulsar la innovación dentro de la universidad, porque está clarísimo que las universidades son monstruos enormes y al igual que hay mucha gente con ganas de impulsar la innovación, hay otra gente que no quiere que le muevan el queso de su sitio, ¿no? El famoso libro de quién se ha llevado mi queso. Y entonces, bueno, pues tienes que dar con esa clase de personas y luego tienes que hacer un trabajo muy importante y muy continuado de generación de marca ya tuya, en mi caso de Tutelus. Es decir, yo me tengo que aproximar a una universidad y dice, oye, o sea, que el afortunado de que venga a ir a esta reunión eres tú, que te voy a poner encima de la mesa un canal de distribución gratuito, voy a poner encima de la mesa para ti, pues ahora mismo en Estados Unidos, no sé cuántos usuarios podremos tener hispanos, pero seguramente tendremos alrededor de 200.000. Pues voy a poner 200.000 hispanos que viven en Estados Unidos que te pueden conocer, ¿vale? Y te lo voy a poner gratis o casi gratis. Entonces, bueno, oye, que aquí quién está ayudando más a quién, ¿vale? Que yo tengo ya otras universidades. Entonces, bueno, al final es un juego, pero que es muy buena la pregunta porque, claro, no puedes ir con la gorra de startup o con la gorra de intentar vender tu producto a un monstruo tan grande. Tienes que intentar encontrar, primero, puntos de apoyo en lo humano. Segundo, ese Canvas, ese modelo DAFO, trabajártelo para que no te vean nunca como competencia, porque sinceramente, aunque te dediques a difundir contenido, no eres competencia. Y luego, pues bueno, pues que te vean como una entidad a la que les gustaría acercarse y hacer un acuerdo, efectivamente. Miguel, una pregunta. ¿Cómo tú creas un balance entre un proyecto tan ambicioso, tan grande, aparte de los otros proyectos que tú tienes y los otros emprendimientos? ¿Cómo tú logras balancear? ¿Tú duermes? ¿Tú sabes lo que es la palabra dormir o eres el mito de los que no duermen y viven trabajando? No, mira, yo tengo, o sea, yo creo que me organizo bastante bien. Para que te hagas una idea, voy a resumir básicamente las cosas que hago ahora, ¿vale? Las cosas que tengo ahora, que estoy haciendo. Soy el consejero delegado de Tutelus,
Soy cofundador de Turing Labs, que es una empresa que desarrollamos tecnología sobre Bitcoin muy específica. He lanzado otros 2 emprendimientos, RentalT, que es una empresa de promoción inmobiliaria a través de tokens, Potestas Now, que tiene que ver con prácticas universitarias en despachos de abogados. He publicado un libro que se llama Bitcoin, Blockchain y Tokenización para Inquietos. Estoy montando un fondo de inversión en criptoactivos. He lanzado un podcast que se llama Blockchain para Inquietos. Estoy trabajando ahora en un segundo libro que se llama DeFi para Inquietos. Y te lo decía antes, me acaban de confirmar pues, que empiezo esta semana que viene pues, una columna semanal en el principal cadena de radio de economía de España que se llama Intereconomía. Entonces dices, joder, me has contado 9 cosas. Seguramente me dejaré alguna. El día no tiene, o sea, no tiene horas el día para tal. Yo creo que hay un par de cosas clave en esto, ¿vale? Lo primero es lo que hablábamos antes, equipo. O sea, yo no puedo hacer estos 9 emprendimientos yo solo. Es imposible. Entonces, tengo gente en todos ellos que me ayuden a tirar del carro. Es cierto que los primeros años de desarrollo de Tutelus, o sea, lo que puedo hacer ahora no lo podía hacer hace 4 años. Era imposible. Los primeros 4 años del emprendimiento de Tutelus fueron años bueno, los primeros 2 años de trabajar 18 horas al día. 18 horas al día. Los primeros 2 años. Los siguientes 2 años bajamos a 14, los siguientes a 12, luego a 18 y ahora ya me permite, pues como va solo, tener gente que haga lo que tenga que hacer y yo tener tiempo para dedicarme a otras cosas. Por lo tanto, la parte del equipo creo que es fundamental. Y luego creo que también hay una parte interesantísima que yo creo que todos adolecemos de esto y se enseña poco en general en universidades, en escuelas de negocio, en el colegio, que es que tenemos en general todos poca educación financiera. Por no decir ninguna. Yo cuando terminé la universidad no sabía lo que era el dinero, no sabía la diferencia entre ahorro y gasto, no sabía cómo tenía que organizar, nadie me enseñó a organizar mi vida, tienes que gastar menos de lo que ingresas, tienes que dedicar el dinero que ganes a ponerlo en activos que generen rentabilidad para que con esa rentabilidad poco a poco ir buscando esa independencia financiera, esa libertad financiera. Entonces, esto yo me lo he trabajado mucho en los últimos años, ¿vale? Gracias a todo al acercamiento al mundo blockchain de Bitcoin, pues evidentemente todo esto ayuda porque ese mundo tiene mucho que ver con la libertad financiera y con todo esto, pero creo que es fundamental que para llegar a hacer un balance en nuestra vida profesional y personal nos eduquemos desde una perspectiva financiera, ¿vale? Creo que esto es fundamental. Y cuando entiendes de verdad cómo funciona el mundo desde el punto de vista de generación de dinero, por poco dinero que ganemos cada mes, por justo que sea nuestra renta, si tenemos claro cómo funciona este modelo, somos capaces de ahorrar y de empezar a generar rentabilidad para nuestros ahorros. Entonces, yo creo que ahí os invito a todos a profundizar porque creo que a mí me ha ayudado muchísimo esa parte. Mencionaste un poco de otros proyectos en los que estás envuelto en este momento. Háblanos un poco más, ¿cuál es el futuro de Miguel? ¿Qué tú ambicionas en Tutelus? ¿Cómo ves el futuro? Pues mira, nosotros en Tutelus tenemos un plan muy ambicioso. Queremos llegar a cambiar la vida de 100 millones de personas y a mejorar la vida de 100 millones de personas a través de la educación, ¿vale? Esto, bueno, pues si tenemos 2 millones, fíjate si nos queda hasta 100, nos queda muchísimo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante en todos nuestros emprendimientos que nos pongamos retos muy ambiciosos, ¿vale? Yo no he construido Tutelus ni he invertido las horas que he invertido, la sangre, el dinero, al final sacrificas el tiempo de tu familia los primeros años por el emprendimiento que haces. No he hecho eso pues para al final ser una empresa más, ¿no? O sea, yo quiero cambiar el mundo y cuando digo que lo quiero es que me lo creo y lo quiero hacer de verdad, ¿vale? Entonces, yo sé que hay miles de personas ganando dinero con nosotros todos los meses, lo cual es un orgullo. Es relativamente fácil tener un sobresueldo con Tutelus. Es difícil poder ganar 7.000, 8.000, 10.000 dólares al mes solo con cursos de Tutelus. Es difícil. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea, no es fácil. Pero tener un sobresueldo de 300 dólares, 500 dólares cada mes, eso es relativamente fácil. Entonces, estamos ayudando a muchísima gente a llevar mejor el fin de mes
y ayudarles con ese sobresueldo. Y tú lo sabes que $300 en Venezuela o en Argentina o en otros países es muchísimo dinero. No, Miguel, $300 es mucho hasta aquí en Estados Unidos. Claro. La comunidad hispana, que es el foco más de esta conversación, pues en español, $300 puede equivaler a 3/4 del sueldo de una semana. Y una semana generalmente puede representar el pago de la renta. Hay comunidades dentro de la Unión Americana o de Estados Unidos que eso representa muchísimo, muchísimo. Pues precisamente por eso yo os animo a todos a que probéis, ¿no?, este tipo de economía colaborativa, donde es muy fácil entrar, donde no hay fricción, donde no hay barreras de entrada, ¿verdad? Y donde puede haber pues un rendimiento muy interesante para todos. Entonces, yo si dentro de unos años conseguimos que... Mira, antes de terminar, te digo alguna anécdota porque me parecen muy bonitas y quiero comentarlas contigo y con la audiencia. Por ejemplo, tuvimos hace años una chica que nos daba las gracias desde Bolivia porque gracias a Tutelus y que en su aldea, vivían en el altiplano y en su aldea pues no tenían escuela, pero tenían una conexión satélite y como tenía teléfono pues podía estudiar con Tutelus. Entonces nos daba las gracias porque desde que conocía a Tutelus pues se estaba ahorrando 8 horas de transporte en una guagua hasta la escuela más cercana. Entonces podía estudiar desde su aldea y aprovechar mejor su vida. Y luego tenemos una historia muy bonita, por ejemplo, de un señor jubilado mexicano que falleció su esposa y el hombre pues no estaba completamente deprimido, ¿no? Y un día conoció Tutelus, se puso a estudiar programación web, ¿vale? Jubilado, y nos escribió cuando consiguió su primer empleo. Y nos dijo que gracias a nosotros pues le habíamos devuelto la vida, ¿no? La alegría por vivir. Entonces, bueno, son historias muy bonitas y bueno, no pretendo que cambiemos la vida con tanta profundidad de la gente, pero si ayudamos a cualquiera de ustedes pues a llegar mejor a fin de mes, pues yo creo que seré feliz y habré cumplido mi objetivo con tu Tú me puedes, antes de cerrar, para que la gente tenga la idea, aparte de quién es el perfil del usuario de Tutelus y así como me hiciste esas 2 anécdotas, tú tienes otras anécdotas, 2 más interesantes que nos puedas hacer acerca de gente que se ha beneficiado de Tutelus. Bueno, tenemos un chaval, ahora voy a contar una más divertida. Tenemos a un chico de 11 años, muy listo, que desde los 7 años llevaba estudiando libros de programación web y se montó un curso de programación web en Tutelus con 11 años. Y su objetivo era comprarse un Mac para poder programar mejor, porque tenía un ordenador muy viejo y no conseguía programar. Entonces el chico se montó el curso, ganó el dinero suficiente para comprarse el Mac y al final del curso ha grabado un vídeo haciendo el unboxing y dando las gracias a todos los que compraron su curso porque gracias a ellos pues ha podido comprarse el Mac y programar mejor. Entonces, estamos llenos de anécdotas. Yo os recomiendo pues que entréis a tutelus.com con ll, tutelus.com. Tenemos un curso de cómo hacer un curso gratuito, ¿vale? Que os podemos ayudar en ese curso a que entendáis la mecánica de generar el contenido de la plataforma. Y aquí estoy a vuestra disposición pues para lo que necesitéis. Voy a aprovechar, ha sido un conversatorio muy interesante y pudiésemos durar más, pero quiero dejar la curiosidad en las personas para que investiguen y nos pregunten, te contacten a través de Tutelus, a través de nuestra página. Una cuestión que quiero agradecer, Miguel, la presencia tuya aquí. Quiero dar unos puntos generales de tu conversación importantes. Piense global desde el principio. En el caso de Miguel y Tutelus, no creció por accidente, creció por diseño. Otro punto muy importante de esta conversación, equipo. Identifique personas que tengan características que usted necesita para crecer. Es súper importante. Balancear el tiempo en los emprendimientos es otro. Y la cuarta, algo muy importante, no poner todos los huevos en una sola canasta. Como Miguel nos mencionó, él quería poner Tutelus porque ya había tenido un tropiezo en un emprendimiento donde todo estaba concentrado en un solo cliente, digamos, y expandir la base es importante. Miguel, ¿tiene algunas palabras finales para las personas que nos están escuchando?
Bueno, pues agradeceros el tiempo. Yo encantado de aportar mi granito de arena y personalmente ayudaros en cualquier duda al que lo necesite. Me tenéis en LinkedIn, soy muy activo en Twitter, Caballero, y invitaros a la plataforma a emprender y a que, bueno, pues a que cada uno encuentre su camino y con herramientas como Tutelus, pues yo creo que podemos ayudaros en ese sentido. Así que muy agradecido por ese tiempo, Fermín. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Fermín Díaz. Con nosotros estuvo Peter del Abington Launchbox, coordinando toda la programación. Fermín Díaz desde el Hazleton Launchbox. Miguel Caballero desde Madrid, España. ¿Qué hora es ahora ya en Madrid? Las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, ya en tiempo de salir a compartir con su casa. Aquí transmitiendo desde el 15 West de la Broad Street, Fermín Díaz para el Launchbox y de aquí para el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros, Miguel. Gracias.